La literaria es todo aquello relacionado con la literatura o que está vinculado con ella. Es todo aquello que reconoce las características de género literario, como narrativa, poesía, teatro, ensayo, poema, obra, pensamiento, etc. Es una lista muy larga. Como tal, transmite emociones, sensaciones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Lo literario son obras artísticas, originales y subjetivas que hace uso de recursos retóricos, posee una función poética y carece de una afinidad práctica. Usualmente no se tiende una audiencia definida y es de carácter comunicativo, ambiguo y polisémico, por lo que su interpretación tiende a ser abierta. Yo les hablaré de la poesía. ¿Qué es la poesía? Es un género literario en verso o en prosa. Los griegos entendían que podría haber tres tipos de poesía: la lírica o canción, cantada con acompañamiento de lira o arpa de mano, que es el significado que luego se generalizó para la palabra, incluso sin música; la dramática o teatral y la épica o narrativa. Por eso se suele entender generalmente hoy como poesía la poesía lírica. También es comprendida como una modalidad textual, esto es, como un tipo de texto. Es frecuente, en la actualidad, utilizar el término poesía como sinónimo de poesía lírica o de lírica, aunque, desde un punto de vista histórico y cultural, este es un subgénero o subtipo de la poesía. Tipos de poesía. Hay diferentes tipos de poesías entre los que podemos encontrar: la poesía dramática, la poesía lírica. ¿Cómo está compuesta la poesía? Unidades. Verso. Cada una de las líneas del poema necesita de otros versos para comunicar. Estrofa. Conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. Poema. Unidad mayor con mensaje completo cuyos componentes están sujetos a ritmo. Existe la diferencia entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y entre poemas no estróficos, que son aquellos que no tienen estrofas. Un ejemplo de la poesía a seguir sería la siguiente. La biografía es una historia de la vida de las personas. La palabra proviene de un término griego compuesto bios, vida, y escribir. En los casos más usuales, sin embargo, una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos de la vida de una persona. Tipos de biografía: informativa, personal, investigación, crítica, estándar, interpretativa, ficticia y la autobiografía falsa. ¿Qué consiste una biografía? Una biografía incluye información profunda sobre la educación, trabajo, relaciones y muerte de una persona. Casi todas las biografías incluyen los detalles básicos de la vida de su protagonista, como fecha de nacimiento, lugar donde nació, quiénes fueron sus padres y, cuando han muerto, qué fecha murió. La del italiano Novella es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven del insumo la propia reflexión o introspección. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española la define de gran manera general como una obra literaria, narrativa de cierta extensión, y como un género literario narrativo que, con precedentes en la antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna. De la novela son: narra hechos reales o ficticios, pero creíbles;
Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o un relato. Una narrativa extensa. Las novelas tienen generalmente entre 60.000 y 200.000 palabras. Los esenciales de la novela son la acción, la introducción, el nudo, el desenlace, los personajes principales, los personajes secundarios, los personajes de relleno, fugaces o terciarios, el ambiente físico, social y emocional. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Justin Jafet Sevilla Ramos. Yo les vengo a hablar sobre la obra. ¿Qué es la obra? En la ciencia, arte o cultura, una obra es la producción del pensamiento humano, creada por un momento determinado y permanece en el tiempo por su valor artístico. Tipos de obra: las obras literarias, las obras musicales, las obras plásticas y fotográficas, las obras escénicas. ¿Cómo está compuesta la obra? Actor. El actor o los actores son quienes interpretan un personaje a través del texto, aunque mayormente realizan versiones muy personales. El texto. Todo lo que se realiza durante una obra de teatro está plasmado en el texto para que los personajes creados por un dramaturgo lo interpreten. Público. Sin ellos no existen alguna obra, ya que son los quienes observan y aprecian el trabajo realizado. Ejemplo de la obra: Romeo y Julieta de William Shakespeare. En conclusión, el género literario es importante para la sociedad ya que permite expresarnos y ver los pensamientos y puntos de vista de otras personas. Nos permite crecer a nivel intelectual y artístico. Un manual o recetario no pertenece a literatura, ya que no es ambiguo ni artístico. Dar órdenes tampoco, escribir leyes tampoco. Lo que lo hace literario es la forma en la que quiere entretener al espectador.